Dime, ¿qué sentirías tú si algún día te ves privado de tu libertad? Si un día unas personas extrañas te abordan y te llevan a un lugar desconocido. Pues de eso hablaremos hoy. Hablaremos del caso de Patty Hearst. Pero antes de hablar de ella, debemos conocer el síndrome de Estocolmo. Hace 45 años, un 23 de agosto de 1973, en Estocolmo, ocurrió un robo a un banco, cuyas circunstancias dieron origen al síndrome de Estocolmo. Jan Erik Olsson intentó asaltar el banco de crédito de Estocolmo, en Suecia. Tras ser acorralado, tomó a 4 empleados del banco como rehenes, 3 mujeres y un hombre. Exigió que le dieran a Clark Holzefon, un criminal que en ese momento cumplió una condena. A pesar de las amenazas contra su vida, incluso cuando fueron obligados a ponerse de pie con sogas alrededor de sus cuellos, los rehenes terminaron protegiendo al raptor para evitar que fuera atacado por la policía de Estocolmo. Durante su cautiverio, una de las rehenes femeninas afirmó: "No me asusta Clark ni su compañero, me asusta la policía", y tras su liberación, Kristin Ekman, otra de las mujeres, declaró: "Confío plenamente en él, viajaría por todo el mundo con él". El psiquiatra Nils Bejerot, asesor de la policía sueca durante el asalto, adoptó el término de síndrome de Estocolmo para referirse a la reacción de los rehenes ante su cautiverio. Este trastorno psicológico hace que la víctima de un secuestro, violación o retención en contra de su voluntad desarrolle una relación de cariño y un vínculo afectivo y de complicidad con su secuestrador, incluso aunque éste le haya provocado una lesión física o psicológica. El síndrome de Estocolmo consiste principalmente en que la víctima se muestra comprensiva y benevolente con la conducta de los secuestradores e intenta identificarse progresivamente con sus ideas. Incluso interpretan la ausencia de violencia contra su persona durante el secuestro como un acto de humanidad por parte del agresor. El Buró Federal de Investigación, FBI, reveló que alrededor del 27% de las víctimas de 4.700 secuestros y asedios recogidos en su base de datos presentan este síndrome, mostrando sentimientos positivos hacia sus raptores. Incluso en ocasiones generan sentimientos de ira y miedo en contra de las autoridades o a quienes se encuentran en contra de sus raptores. De igual manera, este síndrome no solo se presenta en las víctimas, pues existen casos en los que los secuestradores muestran sentimientos de comprensión y cariño hacia sus rehenes. Toda esta breve historia solo fue una breve abertura para el caso de Patty Hearst. Eran pasadas las 9 de la noche, el día 4 de febrero de 1974. Patty Hearst, una joven de 19 años de edad, hija del editor de periódicos Randall Hearst, es secuestrada de su apartamento en Berkeley, California, por 2 hombres negros y una mujer blanca, 3 de los cuales estaban armados. Su prometido, Stephen Witt, fue golpeado y atado junto con un vecino que intentó ayudar. Testigos dijeron haber visto a Hearst luchando mientras se la llevaban con los ojos vendados y la metían en el maletero de un coche. Los vecinos que salieron a la calle se vieron obligados a ponerse a cubierta después de que los secuestradores dispararan sus armas de fuego para cubrir su huida. Los secuestradores eran miembros del conocido como Ejército Simbiótico de Liberación, SLA por sus siglas en inglés, una guerrilla urbana que contaba con una decena de miembros y tenía como objetivo erradicar la dictadura corporativa del gobierno del entonces presidente Richard Nixon. Inspirado por los movimientos guerrilleros de izquierda de América Latina, consideraban que los Hearst eran miembros de la familia de la clase dirigente superfascista que controlaba Estados Unidos. A las pocas horas de hacerse público el secuestro de la joven, centenares de periodistas se agolpaban a las puertas de la residencia de los Hearst, desde donde informaban de todos los detalles del caso. Según le explicó a la BBC Lina Dostot, veterana periodista de la agencia de noticias Associated Press, algunos medios incluso instalaron teléfonos en los árboles frente a la casa de la rica heredera. 3 días más tarde, el Ejército Simbiótico de Liberación anunció en una carta a una emisora de radio de Berkeley que tenía a Hearst como prisionera de guerra. 4 días más tarde, el SLA exigió que la familia de Hearst diera $70 en productos alimenticios a cada persona necesitada de Santa Rosa a Los Ángeles. Hecho esto, según dijo el SLA, comenzaría la negociación para el regreso de Patricia Hearst. Randall Hearst regaló algunos alimentos por valor de $2 millones. El SLA entonces pidió 6 millones más. Hearst Corporation dijo que donaría la suma adicional si la niña era liberada ilesa, pero no se llegó a ningún acuerdo.
El caso dio un giro inesperado el 3 de abril de 1974, cuando Patty Hearst anunció en una grabación que se había unido al SLA, adoptando el nombre de Tania, en honor a la que había sido compañera del comandante Che Guevara. Patricia o muerte, venceremos, se lo oía decir en español en el audio. I renounce my class privilege, and I would never choose to live the rest of my life surrounded by pigs like the Hearsts. Patria o muerte, venceremos. Death to the fascist insect that preys upon the life of the people. 10 días más tarde, miembros del SLA llevaron a cabo un atraco en una oficina del Banco de Hibernia de la ciudad de San Francisco, en el que resultaron heridas 2 personas. Las cámaras de seguridad de la sucursal captaron la imagen de Patty Hearst portando un fusil y participando en el asalto. A partir de ese momento, las autoridades dejaron de considerarla una secuestrada, siendo calificada de criminal común por los entonces fiscales general de Estados Unidos. El 16 de mayo de 1974, Hearst se vio implicada en un tiroteo en una tienda de Los Ángeles, en la que miembros del SLA habían intentado robar. La joven logró escapar junto a 2 de sus compañeros, aunque dejaron atrás una multa de tráfico que condujo a las autoridades a la casa del barrio de Campton de Los Ángeles, en la que se ocultaban varios miembros del SLA. El día siguiente, la policía rodeó la vivienda y tras un intenso tiroteo se produjo un incendio en la vivienda, en el que murieron 6 miembros de la guerrilla, incluido su líder, con el que se vinculó sentimentalmente a Hearst. La joven siguió los eventos en directo por televisión desde el motel en el que se ocultaba junto a 2 miembros de SLA, con los que se dio la fuga viajando a Nueva York y Pensilvania para regresar al cabo de un tiempo a California. La vida de guerrilla de Patricia Hearst terminó 18 meses después de su secuestro, cuando el 18 de septiembre de 1975 fue detenida por agentes del FBI en San Francisco. Hearst fue acusada de participar en el atraco a la sucursal del Banco Hibernia, convirtiéndose en protagonista del que fue calificado por la prensa estadounidense como el juicio del siglo. Sus abogados alegaron que la joven había sido obligada a unirse a la guerrilla y aseguraron que era víctima del llamado síndrome de Estocolmo, acuñado a mediados de los 70 para explicar los irracionales sentimientos de empatía y dependencia que desarrollan los secuestrados hacia sus secuestradores. En las memorias que publicó en 1981, Hearst explicaba que tras ser secuestrada, la mantuvieron encerrada en un armario durante 57 días, sometiéndola a todo tipo de abusos y a un intenso lavado de cerebro. La estrategia de la defensa no funcionó y Hearst fue condenada a 7 años de cárcel. Acabó pasando algo menos de 2 años en prisión, ya que en 1979 el presidente Jimmy Carter la conmutó de la pena. En 2001, el presidente Bill Clinton le otorgó el perdón completo. Es muy interesante el secuestro de Patty Hearst, ya que bien puede ser mentira o no sobre su síndrome de Estocolmo, el cómo se vio vinculado con esta célula terrorista. Pero a pesar de eso, el síndrome de Estocolmo es uno de los síndromes más interesantes que existen en la actualidad, ya que hablamos de la empatía entre una persona, de la víctima con su agresor, de cómo a partir de la simple empatía esta persona va adoptando cariño, amor y afecto hacia una persona que no debe. Sin duda, hay pocas cosas tan interesantes como esta.